Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a compartir este tiempo de la palabra del Señor. Esperando en Dios que todos se encuentren bien, disfrutando y gozando de las más ricas bendiciones. Hermanos, hoy tenemos un tiempo también para compartir este estudio de la palabra del Señor, donde vamos a primeramente tomar un tiempo para pedir al Señor que sea Él quien nos guíe y que trabaje en nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo de Dios, utilizando una vez más la palabra del Señor. En la Biblia vamos a encontrar un hermoso tiempo en el día de hoy para meditar justamente en su palabra. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, oh Señor, por este día, esta nueva oportunidad de estar con nuestros hermanos y amigos en la fe, donde quiera que ellos se encuentren. Pedimos, oh Señor, que tú cuides y permanezcas, oh Señor, con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Quizás, oh Señor, tenemos familiares, amigos con problemas de salud. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, si esa es tu voluntad. Y pedimos, oh Señor, que seas tú obrando también en las almas de aquellos que aún están sin Cristo. Padre Celestial, que a ti confiemos toda nuestra vida, todos nuestros trabajos, nuestros estudios, y que, Señor, sea todo siempre según tu voluntad. Entendemos, oh Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Es por eso que a ti te pedimos y descansamos. Nuestra oración descansa en ti, Señor. Padre amado, acompaña a nuestros hermanos en donde ellos estén y danos, oh Señor, un buen tiempo para meditar en tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy es día miércoles, el 5 de abril del año 2021. Y bueno, vamos a tener un tiempito para la lectura. Les invito a que, si usted por allí tiene su Biblia, vaya al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 6, hermanos, comenzando desde el primer versículo del capítulo 6, Segunda de Samuel, capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de
Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Vamos a dejar allí por el versículo 11. Hermanos, aquí tenemos el relato en la palabra del Señor de cómo David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén, ¿no? Y encontramos allí un relato bastante interesante, curioso, pero a la misma vez un relato en el cual muestra cómo Dios hace algo de manera inesperada para David y para el resto de los que estaban allí, como este hombre al tocar el arca de Dios es herido de muerte y justamente muere por algo que pareciera algo natural, normal. Vamos a ver en la palabra de Dios en esta noche la forma de buscar a Dios muchas veces, hermanos, es una forma errada, equívoca, que no está bien. Todos decimos y manifestamos, o la gran mayoría, quiere buscar a Dios todos los días. Pero algunas veces, hermanos, buscamos a Dios de manera equivocada. En esta historia que hemos leído recién, vemos como David, que había sido nombrado rey de Israel, una de sus primeras decisiones que toma él como rey es traer el arca de Dios a Jerusalén. El hecho de traer el arca significaba traer la presencia de Dios a su ciudad. El hecho de traer el arca, no solo la presencia de Dios a la ciudad, sino al pueblo, a su reino, por así decirlo, lo cual le garantizaba a David una gran bendición sobre todo lo que David reinaba. Vemos nosotros que David hace todos los preparativos para traer el arca del pacto, el arca de Dios, pero las cosas no salen como él estaba esperando. Al final no salen como él lo ha planeado. Como lo vimos recién, hay una persona que muere en ese proceso. Y el arca del pacto termina en la casa de otro hombre y no puede ser llevada a Jerusalén. En esta historia nosotros encontramos, hermanos, una lección muy importante para cualquiera de nosotros, aquellos que somos cristianos. Tenemos una gran lección aquí. Podemos aprender de esta historia que involucra a parte del pueblo y también al rey David. La presencia, hermanos, la presencia de Dios es algo que nosotros debemos anhelar tener en nuestra vida. De hecho, David anhelaba tener el arca del pacto, el arca de Dios, en su ciudad. Pero también en esta historia nosotros podemos comprender, hermanos, que hay maneras y maneras, y algunas de estas maneras son equivocadas, las cuales muchos de nosotros como cristianos queremos buscar la presencia de Dios. Queremos acercarnos al Señor, pero con a veces actitudes que son erróneas e equivocadas, y que en vez de traer bendición a nuestra vida, trae lo opuesto a nuestras vidas. Hermanos y amigos, les invito a ver junto con la palabra de Dios cuáles son esas formas o esas maneras equivocadas de buscar la presencia de Dios a nuestras vidas. La primera, hermanos, y haciendo referencia a estos versículos, en el verso 2 y 3 dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo, y que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y el verso 3:
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Primero que nada, hermanos, una de las maneras equivocadas de buscar a Dios es buscarlas con el menor de los esfuerzos, ¿no? La gran mayoría de nosotros como cristianos queremos sí buscar a Dios, pero a nuestra propia manera. El problema es que esa manera generalmente es haciéndolo con el mínimo esfuerzo posible. Buscar a Dios que no signifique dejar nada de lado y seguir en nuestra comodidad, ¿no? Como decir, bueno, no tener ningún sacrificio, ¿no? No dejar nada de lado y seguir en la cómoda, como decimos comúnmente. Ahora, David trató de traer el arca del pacto y esa era una buena intención, pero él la quería traer sobre una carreta nueva, dice ahí en estos versículos, y una carreta quizás algo más bonito, algo más lujoso, algo más elegante quizá, pero esa no era la manera que Dios había establecido. Esa no era la manera. Dios había establecido que el arca del pacto debía ser llevada sobre los hombros de los levitas, no sobre una carreta, no sobre un carro, algo que fuera elegante para que todo el mundo dijera, ¿a qué esfuerzo que hizo? O qué bueno que lo que hizo David en ponerla en un carro nuevo al arca y llevarla. Llevarlo en una carreta así como, o en un carro como quiso David, seguramente sería más cómodo, más práctico, quizás no demandaría tanto esfuerzo a los hombres, a los levitas que tenían que cargarla, pero también significaba no obedecer a Dios. La palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 15, da instrucciones de cómo llevar o cómo debía ser el proceso para llevar el arca. Y dice que la tenían que llevar los levitas sobre sus hombros, no sobre carretas ni sobre carros. O sea, la comodidad estaba en las carretas y en los carros, sin tanto esfuerzo para los hombres, pero eso significaba desobedecer a lo que Dios había dicho. Y muchos cristianos queremos que, por ejemplo, otros oren por nosotros. Bueno, que sean otros los que hablen a Dios en oración y que le pidan por mí. O que Dios les hable a ellos para que ellos me digan a mí. Muchos cristianos quieren que sean otros los que vayan a visitar, quieren que sean otros los que vayan y prediquen, quieren que sean otros que vayan y lleven una enseñanza, que sean otros, pero nosotros no queremos involucrarnos en nada. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Sí decimos querer buscar a Dios, pero a nuestra manera. Que los otros se encarguen y yo me quedo tranquilito, sentadito, sin hacer demasiado esfuerzo. Pero que sean los otros los que prediquen, enseñen, que visiten, que extiendan la mano, etc. Tenemos que entender, hermanos, que lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra, que hay que buscar la presencia de Dios en nuestra vida y que esto implica poner los hombros para llevar la cruz. Significa que debemos de sacrificar de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Dejar de lado algunas cosas que son de pura y netamente cómodas y hacer nuestro esfuerzo para terminar haciendo la voluntad de Dios.
Hermanos, las batallas espirituales se tienen que pelear de manera individual y personalmente. No podemos nosotros pedir que otros las peleen por nosotros, mientras nosotros que nos dedicamos a otras cosas. No, si tú tienes una batalla espiritual, debes tú meterte en esa batalla de manera individual y personalmente, pelear esa batalla. No que otros peleen por ti. Y no con esto, hermano, quiero decir que usted no comparta un motivo de oración, que no comparta con alguien que está luchando con algo y que le ayude a orar. Bueno, pero que le ayude a orar, que esté con usted orando así. Pero es su batalla. No espere que los demás peleen su batalla cuando es algo personal o individual. En los versículos 4 en adelante, nos habla de que cuando lo llevaban de la casa que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante del arca con toda clase de instrumentos, y menciona a cada uno de los instrumentos. Y cuando dice que llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Y dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La segunda, hermanos, manera o forma equivocada de buscar a Dios es, como dice ahí, temerariamente. Y temerario, hermanos, es alguien que realiza una acción peligrosa con valor, pero también con imprudencia. Lo que ve este hombre es que los bueyes se tropezaban, perdón, y él con mucho valor impidió que el arca se cayera de ese carro. Una acción de parte de él muy peligrosa, con mucho valor, sí, pero muy imprudente. Este hombre murió por tocar algo que era sagrado, algo que él hace de manera imprudente, temerario. Hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, días atrás hablábamos acerca de las carreras y todo lo demás, cuando uno ve un piloto de moto de alta cilindrada corriendo a grandes velocidades, a mí se me ocurre esa palabra, un temerario. Dice, ¿cómo puede manejar entre tantos otros competidores y a tal velocidad? Es temerario, ¿no? Revierte mucho peligro. Y obviamente que ellos, aunque nosotros digamos lo opuesto, ellos no son imprudentes a la hora de manejar. Es una carrera, es totalmente distinto el asunto. Pero este hombre, Usa, fue temerario. Porque, hermanos, no podemos nosotros dejar de lado que él sabría que él no podía tocar el arca. Solo los de la tribu de Leví podían cargar con el arca en sus hombros y llevarla. Él se expuso a un riesgo, hermano, a un riesgo de vida, y tocó el arca de Dios y murió. Y murió. Hoy en día muchos cristianos somos como Usa, como Usa, que pensamos nosotros que podemos vivir como nos da la gana y aún así podemos tener una buena relación con Dios, que podemos servirle a Él y tener una relación, por ejemplo, extramatrimonial. Podemos servir a Dios, predicar su palabra y quizás
ser unos borrachos, unos drogadictos, o llenos de otros vicios, mentirosos, etc. No podemos vivir como cristianos como nosotros se nos dé la gana. No podemos nosotros decir, bueno, yo tengo una buena relación con Dios y mi vida fuera de los ámbitos de la iglesia o de los ámbitos religiosos, yo hago lo que se me da la gana a gusto y placer. ¿Cuántas personas como USA que se congregan y se congregan para lo peor, no para adorar a Dios? La verdad que son temerarios. La verdad, hermanos, que sí. La acción que están cometiendo es peligrosa, es imprudente. Venimos, hermanos, tantas veces a la presencia de Dios, pero criticando y peleando, contando chisme contra un hermano, contra otro. Venimos a la presencia de Dios, pero solamente en la carne y no en el espíritu. Estamos físicamente, cumplí, fui a la iglesia, fui el domingo, fui un miércoles, fui a X actividad dentro de la iglesia. Físicamente estaba, pero no de espíritu. Y hermanos, y aunque a nosotros no nos guste aceptarlo, pero la santidad es algo que Dios busca en sus hijos. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en una actitud de nuestro corazón, y esa actitud es la reverencia, el respeto por el Señor y por todo lo que Él representa. De más está decir, hermano, que también nosotros como padres, usted como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, como la persona a cargo de los niños, debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a tener esa reverencia para las cosas del Señor. Todo cristiano, hermano, que quiere buscar a Dios, pero no quiere cambiar su vida, quiere tocar la gloria de Dios con sus manos llenas de adulterio, de fornicación, de vicios, como mencionaba recién, sabe que eso va a traer destrucción a su vida. Bueno, yo no quiero que me digan, yo no fui a la iglesia, yo no me congregué, entonces voy y hago acto de presencia. Pero detrás mío, mis manos están sucias de fornicación, mi corazón está sucio de críticas, de chisme, etc. Y esto, hermanos, es un acto temerario. Esto es lo que le sucede a USA, es lo que muchas veces les está pasando a todos nosotros como hijos de Dios. En vez de traernos bendición, nos va a traer muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios de la manera correcta. Somos imprudentes a la hora de buscar a Dios. Por último, hermanos, en los versículos 8 al final dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La tercera forma, hermanos, la manera equivocada, es dejar de buscar a Dios por miedo. Dejar de buscar a Dios por miedo.
Contrario, hermanos, a la forma que recién les mencionaba, el punto anterior, que muchas veces lo hacemos de manera irreverente, buscamos a Dios, sin importarnos cómo nos presentemos delante de Él. En David nosotros podemos ver, hermanos, la tercera forma equivocada, y es alejarse de Dios, porque le tenemos miedo a Él. Es curioso, hermanos, pero desde el primer pecado allá en el huerto de Edén, vemos que el hombre cuando peca lo primero que hace, ¿qué es? Esconderse de Dios. Se escondieron de Dios, dice en el Génesis capítulo 3. Tenían miedo de ser juzgados por Dios, tenían miedo de ser castigados por Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Obviamente que no nos podemos esconder de Dios. Por más que nos metamos a la selva, por más que nos escondamos en el mejor lugar, no nos podemos esconder de Dios. Pero esta es nuestra actitud. Como hemos hecho algo mal o algo irreverente ante Dios, lo primero que hacemos es, igual que hicieron Adán y Eva, es esconderse por miedo. Y quizá ahora mismo habrán personas que quisieran acercarse más a Dios, quisieran servirle, quisieran trabajar para el Señor, pero tienen ese miedo por el estilo de vida con el cual viven. Muchos dicen, bueno, yo no soy digno de venir ante Dios porque mi vida está así, así o de esta otra manera. Y hermanos y amigos, Dios quiere que sus hijos le busquemos con temor y reverencia. Pero Dios no quiere que le tengamos miedos. Dios no quiere que nosotros lo veamos como un Dios cruel, sino lo contrario, como un Dios justo y lleno de amor. Cualquiera podría leer esta historia y decir, bueno, pero ¿cómo va a ser que Dios, porque Usa toca el arca, lo mata enseguida? Pero él ya había dado instrucciones de cómo deberían de cargar el arca. Y no es que Él es un Dios cruel. Dios no quiere que lo veamos, que el hombre lo vea como un Dios cruel, hermano. Pero hay que presentarse con temor y reverentemente ante Él. Él no es un Dios cruel ni malvado por haberle quitado la vida a Usa. Él es Dios. Dios encierra todo. Él es todo. Pero sí debemos nosotros verlo como un Dios que es justo. Y un Dios de amor. Y lo primero que Dios quiere, hermanos, de nuestra vida es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Él no quiere castigar al pecador, hermanos. Él quiere que el pecador se arrepienta de su pecado para poder bendecirlo. Dios quiere que tú te arrepientas. Y ha venido días, meses, años, décadas, siglos diciéndote en su palabra que te arrepientas, que te arrepientas, que te arrepientas. Pero hay una filosofía que dice, bueno, pero si entonces yo no me arrepiento y me muero, voy a ir al infierno. Qué cruel es ese Dios. Pero te viene diciendo, hermanos, vez tras vez, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Él no te quiere castigar, pero llegará el momento en que el Señor diga, basta. Él quiere que tú te arrepientas de tu pecado hoy. Él quiere bendecirte grandemente. Bendecirte con la vida eterna. No dejemos de buscar a Dios, hermano. Cada uno de nosotros debemos tener ese anhelo de su presencia, de buscar su presencia.
pero no seamos cómodos a la hora de hacerlo. Dice, tome su cruz, no sea irreverente, preséntese delante de Él, de este Dios tan grande y poderoso, con un corazón arrepentido. Preséntese delante de Dios con un corazón arrepentido. Busque al Señor. Él nos ha prometido en su palabra que vendrán tiempos de refrigerio a nuestra vida. Así que a la hora de usted buscar a Dios, le recomiendo, hermano y amigo, que utilice la manera correcta para buscar al Señor, porque Él quiere bendecirlo. Amén. Vamos al Señor en oración para terminar este mensaje hoy. Padre Santo, gracias te damos hoy, Señor, una vez más por este tiempo que tú nos has permitido compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les libre, les guarde, y estaremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, compartiendo también en vivo el tiempo de la palabra del Señor. Les recordamos con mucho cariño, les recordamos en oración a cada uno de ustedes, y esperamos que ustedes también sigan orando los unos por los otros. Hermanos, me despido entonces hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga y les guarde, y será hasta pronto.